Un saludo, queridos hermanos. Estamos en un taller orientado a la misión. Recordemos que nuestra diócesis de Girardot la próxima semana estará viviendo la misión diocesana en la Vicaría de Girardot. Por eso vamos a orientarnos o dar algunas pautas desde la Sagrada Escritura para comprender la riqueza de la misión, que es la característica fundamental de la iglesia, la misión. Es importante entonces tener presente siempre los últimos capítulos de los evangelios sinópticos para comprender la misión, porque la misión es central en la vida de la iglesia. Por eso nos encomendamos a Dios para que este taller sea bajo su gracia, para que este taller se haga bajo la acción del Espíritu Santo, que es el que da el impulso misionero, que sea el Espíritu Santo que nos acompañe para este momento. Que el Espíritu Santo que orientó, que inspiró la Sagrada Escritura, nos ayude a amarla, leerla, comprenderla y vivirla. Amén. Vamos a darnos cuenta entonces, para iniciar, que en el Antiguo Testamento no encontramos un pueblo que esté en misión. En el Antiguo Testamento no hay una misión del pueblo de Dios a otras naciones. ¿Qué encontramos? Que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento está llamado a construirse. Por eso, cuando vamos a los profetas, vamos a darnos cuenta, en el caso del profeta Isaías, por ejemplo, que el pueblo de Dios, cuyo centro es Jerusalén, se convierte en el lugar al que las naciones peregrinan. El pueblo de Jerusalén es el lugar que se convierte en luz para las naciones. Esto lo encontramos en el profeta Isaías, por ejemplo, el capítulo 58, donde Jerusalén se convierte en aquella ciudad a la que todas las naciones acuden porque ahí se hace presente el poder y la obra de Dios. Pero antes de que todas las naciones vayan a Jerusalén, Jerusalén está llamada a reconstruirse permanentemente, a convertirse en luz para las naciones. Por eso cuando nosotros vamos al profeta Isaías, vamos a darnos cuenta de esa realidad. Por decir algo, cuando vamos a Isaías capítulo 1 al capítulo 5, vamos a encontrar esa realidad. Un pueblo que está en la tiniebla. Por eso el capítulo 5 tenemos la canción de la viña con su famosa invitación y su famosa exhortación. Si vamos a 5:30, encontraremos que dice 5:30, bramará contra él aquel día como el bramido del mar. La tierra parecerá cubierta de densa tiniebla, pues la luz se habrá oscurecido, metida en espesa tiniebla. Entonces tenemos que el primer fundamento de Israel es pasar de ser oscuridad, en hebreo Hesed, que significa una oscuridad que contamina, una oscuridad que todo aquel que se acerca se impregna. Y el proceso es pasar de esa oscuridad a convertirse en luz. Por eso cuando nosotros vamos a Isaías 58, por decir algo, vamos a encontrar esa realidad. Vamos a encontrar 58, el ayuno agradable, y vamos a Isaías 66, donde el Jerusalén se convierte en luz para las naciones, en lugar al que todos los pueblos van. Ya cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos otra dinámica y es que encontramos la misión. La misión nace de Cristo. Por eso cuando vamos a San Mateo capítulo 28 encontramos ese principio constitutivo de la iglesia, la misión 28 de Mateo 16 al 20. Encontramos la iglesia que es enviada a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Anunciar lo que Cristo enseñó, anunciar lo que Cristo hizo. Por eso se resalta en 28:20
de Mateo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. La misión es compartir la experiencia de Cristo, compartir la enseñanza de Cristo. Por eso hay dos momentos de la misión, que es el que vamos a encontrar en la obra de San Marcos. Vamos a ir a San Marcos capítulo 16, versículos 7 y versículo 15. La primera misión está orientada a la propia comunidad. Podríamos decir que el primer anuncio, que es de tinte angelical en la tumba de Jesús, está orientado a las mujeres. Pero el primer anunciante humano de Cristo resucitado son las mujeres que van a donde están los discípulos reunidos. De manera que el primer anuncio de la resurrección que es comunicado por un ser humano son las mujeres que van a los apóstoles. Entonces tenemos esa característica. ¿Qué dice 16:7? Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. La primera misión está orientada a la propia comunidad discipular. ¿Para qué? Para que la comunidad se restaure, para que la comunidad recupere el sentido de lo que significó caminar con Cristo en clave pascual. Por eso San Lucas va a resaltar que esa misión de las mujeres hacia los discípulos radica en recordar. Recordar que lo que se compartió con Cristo, las enseñanzas de Cristo. Por eso cuando vamos a la obra de San Juan, recordemos que una de las funciones o de las misiones del Paráclito es recordarnos las enseñanzas de Jesús. Eso es fundamental en la misión, pero una misión ad intra, en la parte discipular. ¿Por qué? Porque se puede correr el riesgo de olvidar, de pasar por alto. Por eso la primera misión está orientada a la propia comunidad. Otro ejemplo lo tenemos en San Juan, capítulo 20. Hablemos de San Juan en este capítulo porque es donde se presenta la duda del apóstol Tomás. Y el capítulo 20 comienza diciéndonos que los discípulos están encerrados por miedo. Y se aparece Cristo resucitado, pero no está Tomás. A los 8 días vuelve a aparecer Cristo resucitado y ahí sí está Tomás. Pues recordemos lo que dice Tomás, hasta no ver, no creer. La duda de Tomás no es referente a Cristo, no es una duda cristológica. Tomás no duda de que Cristo es resucitado, porque casualmente por eso es el discípulo que está por fuera. El Evangelio de San Juan siempre que habla del apóstol Tomás lo ubica con un verbo de movimiento. Lo encontramos cuando Lázaro muere en el capítulo 11, que dice Tomás, vamos nosotros también a morir, vamos. Luego cuando Cristo en el capítulo 14 habla de que va a retornar a la casa del Padre, que dice Tomás, muéstranos el camino, es decir, el movimiento. Y en el capítulo 20 casualmente él está en ese movimiento. Todo podríamos decir que está por fuera buscando a su maestro. ¿Por qué? Porque hay algo que él escuchó en la Magdalena. Recordemos que en San Juan la Magdalena es la que lleva el mensaje a los discípulos de que Cristo ha resucitado. Y entonces Tomás está por fuera. Por tanto, como que no hay miedo en él. ¿Qué es lo que está haciendo? Buscando a Cristo. ¿Dónde encontrar a Cristo? Y Cristo se presenta es en la comunidad. Por eso es que siempre se aparece cuando está la comunidad reunida, porque la primera misión es la comunidad, restaurar la comunidad. Y cuando Tomás llega, hay un elemento. Él no duda del resucitado, duda es de lo que le están diciendo sus compañeros en el discipulado. Es como decir, yo no les creo a ustedes, porque si fuera así, ustedes no estarían acá encerrados por miedo. Entonces, hay una falta de confianza. Casualmente, por eso antes de la misión hay una preparación. En cada parroquia su equipo misionero se prepara, se organiza, profundiza
las temáticas que se van a compartir. ¿Para qué? Porque la misión no es un acto de improvisación. Y entonces, casualmente ya aparece el fundamento de la misión, alimentar la fe. Y en griego es pisteuo, que significa digno de confianza. Es decir, la fe necesita de personas convencidas de lo que están comunicando, porque la fe no es, la misión no es repetir y repetir, no. La misión es una experiencia de fe que se comparte. ¿Y a quiénes va destinada la misión? En este caso, a muchos bautizados que son como los discípulos, están encerrados por miedo, por comodidad, y la misión es restaurar a esa comunidad. Luego, tengamos también presente la segunda característica de la misión. Bueno, la primera la encontramos en Marcos 16:7, que es una misión ad intra, a los propios discípulos, a la propia comunidad. Y ahí sí, una vez que la comunidad ha sido restaurada, viene la misión a los otros, a aquellos que no conocen a Cristo. 16:15 San Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Esta es la segunda etapa de la misión, o la segunda característica, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no tienen esa experiencia, porque no les han hablado, porque están lejanos a la iglesia. Entonces, ahí está la misión, y esta es la que se conoce como la misión en tierra lejanas o allentes, que es a todas las gentes. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros pensamos que la primera misión es a los otros, a los que están afuera, pero los textos pascuales que van desde la resurrección, tumba vacía, hasta la ascensión, nos hablan casualmente de que lo importante primero es una comunidad restaurada. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, vamos a tener otra característica de la misión. Nos encontramos con el capítulo 9 de San Mateo, versículos 36 al 38. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La misión nace de la preocupación de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a la preocupación de lo que él está viendo? El discipulado. Por eso el capítulo 10, después de que presenta esta dificultad, esta preocupación, presenta luego el nombramiento de los 12 y el envío de los 12. Por eso es tan importante ver cómo el discipulado es la respuesta a la preocupación de Jesús y cómo el discipulado está orientado a la misión. Luego, cuando nosotros vamos a la obra de San Lucas, vamos a darnos cuenta en el capítulo 4, versículos, capítulo 4, versículos 18 y 19, dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, y para libertar a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Esta es la misión que Cristo propone, o es el paradigma de misión que Cristo propone en la obra de San Lucas al iniciar el texto paradigma. Ahora vamos a darnos cuenta en San Lucas qué caracteriza la misión de la iglesia, y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. San Lucas 24, versículos 45 y siguientes. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando de Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Ahí aparece entonces que la misión de la iglesia es la continuación de la misión de Cristo. ¿Qué hace la iglesia? Lo que Cristo inició. ¿Qué hace la iglesia? Lo que Cristo le propone. Por eso la misión siempre va a tener como punto de referencia la acción de Cristo.
¿Y cuál es la acción de Cristo? La cercanía. Por eso cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a darnos cuenta que la acción de la iglesia es cercanía. Y la primera evangelización, que es el paradigma de la misión, ¿cuál es la primera evangelización? La que realizan los 11 apóstoles y los que compartieron con Jesús. Esta primera evangelización se caracteriza ¿por qué? Por el diálogo, por el compartir. Y en Hechos de los Apóstoles encontramos el capítulo 10, que es fundamental, porque el capítulo 10 marca el punto de inicio total para la misión a los paganos. El capítulo 10 muestra cómo Pedro quiere seguir viviendo bajo el paradigma de las normas. Y el capítulo 10 echa abajo tanta norma y dice, pocas palabras, lo importante, Pedro, es que quite tanta norma de su vida que ha puesto la ley y usted actúe desde la gracia. Y eso es lo que nos afecta muchas veces. No sabemos vivir y hacer misión desde la gracia. La gracia es ofrecer la misericordia, anunciarla. Por eso es que cuando San Pablo entra al Areópago nos va a enseñar algo. Y es que en la hora de la misión cualquier elemento nos sirve para favorecer el anuncio de Cristo. Que encuentra San Pablo un lugar lleno de estatuas de dioses paganos. Y él no entra de inmediatamente juzgando. No, mira el entorno y se da cuenta que hay una estatua, un lugar donde no hay una estatua. Y esa es el famoso escrito al Dios desconocido. Y ahí aparece, algunos dicen que este Dios desconocido era la invocación a un Dios que causado una calamidad, otros que era un Dios que había causado abundancia de cosechas. Lo cierto es que es un Dios que no se sabía ni nombre ni nada y que estaba ahí en ese lugar. ¿Y qué hace Pablo? Aprovecha esa circunstancia para decir, esto me sirve. La misión es leer el entorno y ver dentro de ese entorno qué podemos hacer o de qué medio nos valemos para anunciar a Cristo. No es llegar juzgando, sino llegar ofreciendo la gracia, ofreciendo esa presencia de Cristo misericordioso. Queridos hermanos, que esta misión la hagamos como auténticos discípulos, convertidos en mensajeros de Cristo, un Cristo que ama, que llama y que quiere llegar a cada hogar, a cada corazón. Gracias a Dios por este espacio, gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio formativo y nos encomendamos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes que en la tentación y líbranos del mal. Muchas gracias por acompañarnos y nos encomendamos a la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas, pero muchas gracias por compartir este espacio y confiamos que este espacio nos haya servido para algo en la experiencia de nuestra fe.